Buenas tardes. Hoy voy a presentar un análisis hidroclimatológico de la cuenca del río Guatá. Ese fue un estudio que se realizó en la clase de hidroclimatología durante todo el semestre. Quien les habla es Lina Pulido. Bueno, en cuanto a la introducción, pues les voy a contar un poquito del río Guatá, que está ubicado en el departamento de Boyacá. Pues representa un sistema hidrológico clave pues, para el equilibrio ecológico y el abastecimiento hídrico pues, de la región. Este estudio hidroclimatológico analiza las dinámicas atmosféricas y su influencia en el ciclo hidrológico, pues también integrando datos de la precipitación y la temperatura recopilados durante 30 años en estaciones meteorológicas estratégicamente seleccionadas. En cuanto al objetivo, es básicamente explicar el análisis hidrológico pues, realizado en la cuenca del río Guatá, utilizando pues, datos de precipitación y temperatura en 3 décadas con el fin de caracterizar pues, el comportamiento hidrometeorológico de la cuenca. En cuanto al área de estudio, pues está ubicado en el departamento de Boyacá, en los municipios de influencia involucrados, pues es Santa María, con influencia en Garagoa y Manacal, con coordenadas de altitud más en promedio de 4,6 norte y una longitud de 73 grados oeste. Pues también que la importancia de este es para el aporte hídrico y la regulación ecológica del, del área de estudio. En cuanto al clima, tenemos que es un clima monzóico tropical que con altas precipitaciones o precipitaciones abundantes. Y pues en cuanto a la hidrografía, pues el río Bata es un afluente significativo y va a dar al río Garagoa, que este a su vez hace parte pues de la cuenca del río Upia y finalmente llega o hace parte pues del río Meta. Bueno, acá en la información de estaciones de precipitación tenemos que las 4 estaciones que se tomaron, que fue Chivor, Nazaret, Santa María y Manacay, con su respectivo código y pues con los municipios en los que están ubicados. Nazaret está en Santa Ana, Santa María pues en Santa María, Manacal en el municipio de Manacal. Y en cuanto a la altitud, tenemos que la altitud de estas estaciones rodea de los 850 metros sobre el nivel del mar hasta los 1850 y pues sus respectivas coordenadas. Estas estaciones se tomaron directamente pues, del IDEAM y pues bueno, y acá en cuanto a las estaciones de temperatura, también tenemos pues el nombre, el código y el municipio. Estas estaciones se tomaron tanto con datos de Corpo Chibor como con datos de NASA Power que se descargaron de manera satelital debido a que algunos de estos, digamos como Santa María, hacían falta algunos datos. Entonces se hizo como la recopilación pues, de las dos formas. En cuanto a la metodología, pues se realizó el análisis hidroclimatológico. Bueno, los datos se tomaron pues desde 1992 hasta el 2022, un lapso de 30 años, pues en las estaciones que ya les mencioné de precipitación y de temperatura. Y, y pues en cuanto a los procesos, pues se realizó la consistencia, la determinación de anomalías con la T-Student y la homogeneidad, pues llenando pues, los datos faltantes, teniendo en cuenta que la estación pivote fue la estación como que se tomó, fue la estación de Chivor, debido a que pues esta tenía como mayor cantidad de datos y por la cantidad de datos que tenía, básicamente. Bueno, acá en la determinación de los datos anómalos,
y pues en la verificación de la consistencia en series de repetición mensual. Y pues básicamente fue con el fin de garantizar la confiabilidad pues, de los datos utilizados y pues de la cuenca. Pues se realizó el proceso de determinación de los valores anómalos y la verificación de las coincidencias pues, de las series de precipitación mensuales registradas tanto en Chivor, Manacal, y Nazaret, Santa María, pues en el periodo pues, de enero del 92 a diciembre del 2022. Acá en la aplicación de los análisis de homogeneidad se calcularon indicadores estadísticos con la media de desviación estándar y el coeficiente de variación para analizar los diferentes periodos pues, de la muestra. Pues específicamente en ellos se consideraron dudosos, identificados y por su dispersión o su por la desorganización gráfica. Que eso ya pues ahorita lo vemos en los anexos. También se recopilaron los periodos más confiables y también se caracterizaron en secuencia coherente entre los tiempos de precipitación de cada estación. Además, se aplicó la prueba de Student, como lo había mencionado, para evaluar si existen diferencias significativas entre las medias de los periodos utilizados, pues sí, utilizando la desviación estándar ponderada para calcular la TDD observada. En cuanto a la aplicación del análisis de la homogeneidad, el promedio de la correlación de los datos se realizó cuando no se realiza cuando no hay una homogeneidad y pues se procede como a recopilar los datos siguiendo pues la siguiente ecuación, donde x' es el valor corregido y x1 es el valor ajustado. Bueno, en la aplicación de la prueba de T-Student para la determinación de los datos anómalos por parte de los procesos de validación estadística de series de precipitación mensual, se aplicó la T-Student con el fin de identificar meses con registros significativamente distintos respecto al comportamiento histórico pues, de cada estación. Por ello se evaluó cada valor mensual sospechoso comparándolo con el conjunto pues, de los datos mismos del mes, pero de otros años, utilizando un nivel de significancia del 5% o el 0,5%, pues con esta ecuación. Bueno, acá en el análisis, primero se tomó, como lo mencioné, la estación pivot fue pues la Chivor porque la mayor cantidad de datos pues de esta estación y la homogeneidad pues de esta. En cuanto a las demás estaciones, básicamente se hizo una consistencia de datos entre las estaciones tanto de Chivor como de Nazaret, donde el comportamiento, como se ve en la gráfica, arroja una dispersión lineal, lo que puede inferir en los datos de las estaciones, pues son similares. En cuanto a los datos promedios mensuales de precipitación anual. En este segundo análisis se tomó la comparación tanto de Pivot como de Nazaret con respecto, digamos, a Santa María, lo que muestra en la gráfica que se puede observar que también es una similitud entre los datos de precipitaciones anuales pues de las tres estaciones comparadas. Y acá en Manacal, pues ya son las tres recopiladas, adicional con la de Manacal, lo que arrojó pues también la similitud con respecto a las anteriores, que esto refleja pues que los datos promedio anuales de las precipitaciones. Bueno, acá en cuanto a la completitud, tenemos que digamos Chivor versus Santa María, o sea, el R de Chivor con respecto a Santa María nos da un 0,82, que es una alta correlación,
En Chivor versus Manacal, el R al cuadrado nos da un 0,71, que esto refleja que es una correlación aceptable. Y Chivor versus Nazaret nos da un R cuadrado igual a 0,33, que esto es una relación moderada. Bueno, como les mencionaba, pues el R pues, del 33%, o sea, el 0,33, nos refleja una variación moderada, indicándonos que los datos sí son similares y la influencia, perdón, se ve una dispersión que, pues, que no es significativa, digamos, con respecto a Chibor. Bueno, también que la correlación pues también influye en otros factores pues de la toma de los datos. Bueno, acá como ya les había mencionado, el R cuadrado para la estación de Santa María nos da un R 0,82, que nos indica que es un porcentaje del 80%. Por lo tanto, pues se puede inferir que una relación entre las más altas de las variables analizadas. Este es el de Manacal, con Manacal, este nos da un R de 0,71, que aproximadamente es el 70%, como se les haya mencionado. Esto infiere que, pues, que las variables son relacionadas y que pues las fuentes mejoran pues, la idea que sobre cómo se comporta la precipitación pues en todas estas estaciones y que está muy bien relacionada. Bueno, en cuanto al análisis espacial, tenemos que digamos, en Chivor que tenemos precipitaciones de máximos entre marzo y junio, y julio y octubre, y mínimos en diciembre y enero. En Nazaret tenemos máximos entre mayo y julio hasta 700 milímetros, y los mínimos en diciembre. Bueno, en cuanto a este análisis espaciotemporal, la precipitación pues permite comprender la distribución de las variables en las variables climáticas durante toda la cuenca. Esto nos ayuda a comprender el comportamiento hidroclimático de toda la cuenca, y esto es como la base para evaluar la oferta hídrica. Eso nos ayuda también para el diseño de infraestructuras hidráulicas y el estudio de vulnerabilidad frente a extremos climáticos. Bueno, como les mencionaba, digamos, en esta que es, como se observa acá en la precipitación acumulada mensual de Chivor, como les mencionaba, tenemos los máximos de marzo a junio y julio y octubre, mientras que en diciembre y enero tenemos los mínimos de precipitación. Estos datos recopilados desde enero del 92 hasta diciembre del 2022. En cuanto a la estación de Nazaret, tenemos que, como se ve en la gráfica, los mínimos están entre mayo y julio, que tenemos hasta 700 milímetros, y los mínimos los tenemos entre diciembre y enero. Esto pues puede ser un factor debido al fenómeno de la niña y el niño, y, digamos acá en temporada de sequía, algunos pueden llegar en los mínimos, digamos, de diciembre, pueden llegar de 0 a 2000 milímetros de precipitación. En cuanto a Santa María, tenemos picos extremos hasta de 1200 milímetros y promedios mensuales que aplicados, digamos, a otras estaciones. También tenemos promedios mensuales que oscilan entre los 800 y los 1000 milímetros, y
Como lo mencioné antes, tenemos la temporada seca entre enero y febrero y a veces en julio, donde pues las precipitaciones acá oscilan entre los 200 y los 400 milímetros. Esto también puede estar relacionado pues con el fenómeno del niño y de la niña. Bueno, acá en Manacal tenemos un patrón bimodal, igual que en las otras estaciones, que tenemos máximos en abril y octubre de 600 milímetros y mínimos en meses secos de hasta 100 milímetros. Estos meses secos normalmente son en diciembre, enero y hasta algunos hasta febrero, que pues estos también se pueden ver aplicados de pronto variados por el fenómeno del niño y la niña, que es la temporada de lluvia o de sequía. Acá, digamos, vemos que Santa María registra los valores más altos y Manancal registra los valores más bajos pues, de las estaciones de lluvia. Y Santa María pues tiene como la menor sequía relativa. Es decir, allá en temporada de sequía no es como que deje llover, sino que hay una disminución solamente de las precipitaciones, no es que deje llover. Bueno, acá en el análisis espaciotemporal de las variables climatológicas de temperatura en cuanto a la cuenca del río Batá, tenemos pues que este análisis espaciotemporal de las variables climáticas de temperatura en la cuenca nos permiten comprender como la distribución y la variabilidad de las temperaturas en función pues, a la topografía y a índices climáticos pues, propios de la región. Básicamente esto es fundamental para comprender el comportamiento térmico de la cuenca, lo que nos sirve o es la base pues también para la gestión ambiental, la planificación agrícola, la evaluación de recursos hídricos y el estudio de vulnerabilidad frente al cambio climático. Bueno, acá con respecto a la temperatura, tenemos que esta es una relación lineal. Esta primera es Manacalchibol, que nos permite, que es básicamente una pendiente alta, eh, que básicamente está correlacionada con el aumento de temperatura y que son similares, digamos, las temperaturas de ambas estaciones. Eh, Acá en cuanto a la temperatura de Santa María y Chivor, la relación es casi proporcional, que la pendiente es más o menos R, 1 R al cuadrado menor a 0,98. Esto nos indica que a medida que, o sea, ¿cómo le explico? Como que la relación es proporcional, digámoslo así. Y en cuanto a Manacal, el ajuste es casi perfecto, por lo que el promedio con respecto, digamos, a las otras estaciones, que R nos da un 0,99. Esto pues nos indica que la exactitud de los datos y también que pues las estaciones muestradas pues son coherentes, tienen una coherencia espacial en cuanto a los incrementos de las estaciones que reflejan en las demás, y lo que permite pues moderar el comportamiento térmico regional con alta confianza. Bueno, esta es la relación de temperatura de las tres estaciones comparadas. Como vemos, es algo súper lineal, es decir, la relación es casi del 99%, sí, del 0,99, lo que nos indica que es
una... me perdí. Eh, bueno, básicamente que los puntos pues son muy lineales y en cuanto al registro, y esto pues releva una evaluación positiva frente a la media del promedio, y aumenta la temperatura en Manacal 3, y crece de forma proporcional con las pendientes muy cercanas, que es la 1, que viene siendo Chur. Bueno, en cuanto al gráfico de temperatura, como vemos, estas temperaturas promedio anuales tienen poca variación o variaciones moderadas, que oscilan entre los 19,2 grados en enero y 19,9 en diciembre, mientras que los máximos varían de 21,44 en abril y en febrero de 23,2. Esto es básicamente el promedio mensual, se mantiene entre 20 grados y 21 grados entre abril y febrero, con tendencia ligeramente pues aumentar entre enero a marzo y diciembre, y un leve descenso entre abril y noviembre. Ay, pues está, perdón. Esta es la que estaba explicando, no se pasó. Bueno, que la disminución pues se ve hasta noviembre. Esta es la gráfica de Chivor. Bueno, en cuanto a la muestra, pues como también lo mencioné antes, hay poca variabilidad, pero tenemos que los mínimos oscilan entre los 16,18 en enero, 19,43 en diciembre, mientras que los máximos oscilan entre los 20,2 en abril y 22,7 en febrero. Los promedios mensuales se mantienen entre los 18,5 en enero y los 20,8 en febrero, con un pico y una disminución en abril, y en los meses de mayo y noviembre se muestran valores estables, con un leve aumento hacia diciembre. Acá en la estación de temperatura de Santa María vemos las variaciones moderadas, como lo mencioné antes, que las temperaturas mínimas oscilan entre los 16,86 en junio y los 17,8 en enero, mientras que los máximos varían entre 18,9 en diciembre a 21,6 en febrero, y los promedios mensuales se mantienen entre los 17,5 en junio y los 19,2 en febrero, teniendo picos y una disminución notable entre junio y julio, seguido de un aumento gradual hacia diciembre. Bueno, en cuanto al análisis de temperatura multianual, tenemos que la estación de Manacal, Chivor y Santa María muestran comportamientos similares, con variaciones moderadas de temperaturas promedio que oscilan entre los 18,5 y los 19,6 en febrero, en junio y febrero. Y en Manacal de 18,3 en junio y 19,3 en febrero. Esto en la estación de Chivor, y 17,5 en junio y 19,2 en febrero en Santa María. Febrero destaca también como el mes más cálido, mientras que junio y julio son los meses más fríos. Santa María también tiene las temperaturas más bajas de las tres estaciones, que se muestran en un aumento gradual entre noviembre y febrero. Bueno, acá en la demanda hídrica, digamos como en el análisis hídrico de perdón, la oferta hídrica superficial, me enredé. Bueno, con estos valores, básicamente pues se dio inicio al desarrollo de la formulación de la
que contempla pues, la metodología relacionada de lluvia y escorrentía. Con estos datos se tabularon directamente en ARGIS, o sea, se acomodaron ahí para que nos diera poder sacar, digamos, la relación de la oferta hídrica superficial, sacando inicialmente el 0,25 al 25%, que es el, el sacando pues el 0,25% que es el caudal ecológico y a eso el 0,25 también, que eso nos dio una oferta hídrica superficial promedio del 66,21 básicamente, como lo muestra la gráfica. Y pues la bibliografía. En cuanto a los anexos, pues acá tenemos el historial, eh, el histograma pues, de precipitación total mensual, donde vemos, digamos, que los picos más bajos que se obtuvieron fueron en 1996 y en el 2006, sí, entre el 2009 y el 2010, que fue cuando hubo una sequía. Y tuvimos topes en el 2004 y en el 2000, entre el 2011 y el 2012, donde históricamente hubieron emergencias por lluvias. Acá en el histórico mensual de Chivor es donde vemos disminución, digamos un pico de mínimos en el 2012, perdón, en el 2021 a 22. Esto pasó porque habían algunos datos faltantes, pero también se registró una temporada de sequía en este año. Ay, ya no pasa. Ay, ya. Bueno, muchísimas gracias.